Ahora voy a compartir en pantalla completa. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir ahora en pantalla eh, completa. Una pregunta, mis hermanos. ¿Alcanzan a ver allí una representación artística del tabernáculo, el santuario móvil del pueblo de Dios? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día que nos das. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por tu providencia que no nos abandona. Guíanos, Espíritu Santo. Mueve nuestras intenciones. Purifica nuestras intenciones y nuestros actos. Que nuestra vida se vaya transformando poco a poco en una adoración perfecta hacia nuestro Padre, movida por ti, Espíritu Santo, y purificada por el sacrificio de Cristo. En tus manos nos ponemos y nos disponemos para prepararnos en esta formación. Virgen María, nuestra Madre, Madre de mi Señor Jesucristo, ruega a tu Hijo por nosotros. Virgen María, en particular te pido que ruegues por las legítimas autoridades de la Iglesia, Iglesia de la cual tú eres madre. Te pido por Papa León, bendícelo abundantemente, por sus ministros auxiliares en los diferentes dicasterios. Te pido por nuestros obispos en México, por nuestros sacerdotes y nosotros, la comunidad cristiana que peregrinamos, los laicos, Señor, Madre, Virgen María, ruega a Dios por nosotros porque la Iglesia está bajo un fuerte ataque ideológico y de censura. Ruega a tu Hijo por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos. Una disculpa, ya saben que tengo el tema del asma, pero hoy vamos avanzando. Solo les pido me tengan un poquito de paciencia. Estamos entrando a comprender los dos libros de Samuel. Les voy a pedir que, por una cuestión técnica, tomen su Biblia y los identifiquen, los encuentren los dos libros del profeta Samuel. Eh, Samuel es un personaje sumamente interesante porque realiza varias funciones. Samuel es considerado el último juez, es decir, tiene cierta autoridad legislativa, cierta autoridad judicial, tiene un liderazgo reconocido por el pueblo. Ese es, primero, es un juez del libro de los jueces. Segundo, es un profeta, es decir, es un instrumento de Dios para comunicar la palabra de Dios, las advertencias de Dios. Es un profeta. Pero por último, y cosa muy interesante, sin ser él descendiente con ascendencia sacerdotal, a menos que lo podamos verificar 100%, existen algunas lecturas, algunas narraciones bíblicas que nos sugieren que podría ser descendiente de sacerdotes, pero no lo podemos verificar al 100%. Sin tener esa certeza, al mismo tiempo funge como sacerdote del templo de Dios. Ese templo que ven ahí, que hasta este momento todavía no existe una monarquía. El pueblo de Dios
está dividido en tribus, pero no hay un liderazgo central. Hay una muy marcada autoridad de los del norte, las tribus del norte que se llaman Israel, lideradas o representadas por la tribu de Benjamín al norte, de Efraín, perdón, Efraín, y luego los del sur, donde, que abarca tres tribus, la tribu de Judá, la tribu de Manasés, que es ahí un combinado extraño que también está en el norte, y la tribu de Benjamín. Hay cierta rivalidad todavía, pero hasta este momento, tiempo de finalizado el tiempo de los jueces y empezando antes de la monarquía, siendo Samuel el último juez, hasta este momento parece que la preeminencia, el dominio, la primacía de autoridad la tiene el norte, no el sur. Para este momento, Jerusalén no existe. Este templo que ven ustedes, el tabernáculo, o también conocido como tienda del encuentro, se encuentra en ese tiempo es la tribu de Efraín, que al paso del tiempo se va a llegar a llamar Samaria, en una ciudad que se llama Siquem. Ahí se encuentra. Entonces, en la mente de los del norte quedará mucho la idea que la adoración a Dios se realiza en el norte. Y ellos también tienen su propio templo, su propio monte sagrado, que se llama el monte Garizim. Ustedes recuerdan esta escena donde el Señor, una mujer samaritana, cuestiona a nuestro Señor Jesucristo de dónde hay que adorar a Dios. Ustedes dicen, judíos, que allá en el monte de Jerusalén, nosotros samaritanos decimos que aquí, en su monte Garizim. Bueno, hasta este momento parece. Adelante, sí, adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, una pregunta. ¿Ya identificaron los dos libros de Samuel en su Biblia? Sí, ya. Pueden ver que está inmediatamente después de la historia de los jueces y antes de los reyes. Es una bisagra que une los jueces, caudillos momentáneos, temporales, regionales, a veces autoproclamados, con la monarquía que es la legítima autoridad de Dios. Samuel, el libro de Samuel, es una bisagra que narra tres historias importantes. La primera, la propia historia de Samuel. La segunda, la del primer rey monarca que logra dar cierta unidad a todas las tribus, el rey Saúl, pero Saúl es infiel. Y luego viene la historia de David. Los países están en mi bolsa. Ok, permítanme. Silencié a todos, pero si alguien necesita intervenir, siéntase libre de prender su micrófono. Solamente quería que de momento lo identificaran. ¿Dónde se encuentra físicamente este relato? Para el tiempo, adelante Carlita. Maestro Samuel, Sí. si entonces cada región tenía su lugar de culto, yo al principio lo que había entendido, digo, en mi ignorancia, y sigo siendo ignorante, lo admito, Ujú, pero yo entendía que rechazaban a los samaritanos por considerarlos impuros, bueno, hablando de las mezclas, ¿no? ujú, Pero yo también creí que tenían ese repudio porque ellos no merecían el hacerle el culto a Yahvé, digámoslo. sí, Lo sentía como así, pero pues si ellos tenían su propio tabernáculo, entonces ¿por qué la rivalidad? O sea, sí entiendo la cuestión territorial, ajá, la que ya nos explicó geográficamente, culturalmente, la asociación que tenían con Asiria, los babilónicos, etcétera. ah, Pero lo que no entiendo es la rivalidad entre ellos. sí, bueno, aclaro el primer comentario. No es que tuvieran su propio tabernáculo, solo hay un tabernáculo, no hay varios. Pero en este momento el tabernáculo está físicamente en Siquem, lo que tiempo después llegará a ser Samaria.
Y efectivamente, la rivalidad tiene varias causas. La primera y la principal es que los del sur, bueno, antes de que sucedieran los eventos del exilio de los del norte por parte de Asiria y su rey Sargón I, que se los llevaron a diversas partes, principalmente a Siria, que está ahí cerquita, relativamente cerca, ya había rivalidades por el dominio territorial. ¿Dónde debe estar? ¿Cuál debe ser la capital? Va a ser muy interesante que Saúl, adivinen de dónde es, de qué tribu es, el primer rey de la tribu de Benjamín. Efraín, Ah, norteño, y David, Correcto. segundo rey, que va a suplir a Saúl, que falló como rey, ¿de dónde es? Del sur, de Judá. Y consideren que las narraciones que tenemos hoy se fristó. fueron pulidas por sacerdotes Yo creo que sureños sigue teniendo problemas. durante el exilio en Babilonia. Ah, Entonces, ok. la primer causa, permítanme, la primer causa de rivalidad es territorial. La segunda es la que comentas, esa es todavía acentúa los problemas. Cuando los asirios destruyen Samaria, se llevan a mucha gente del norte y las distribuyen en su imperio y traen gente de fuera. Esto está narrado en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes. Esta gente Así que es. viene de fuera es implantada artificialmente y traen su propio culto pagano, pero al mismo tiempo aprenden el culto de Yahvé. Entonces, los del sur consideran a los del norte falsos judíos. Esta ya es la segunda rivalidad. La primera es eh, La el territorial. dominio territorial. La segunda es el tema de el ser judíos de segunda categoría. El tercero es el problema que se da cuando el reino se divide después de la muerte de Salomón. Un dominio en el norte dirigido por Jeroboam y un dominio en el sur por el descendiente legítimo de Salomón, Roboam. Entonces, las disputas son muy intensas y eventualmente serán también teológicas. Los del norte, los del sur considerarán como escritos sagrados varios libros, todo el Pentateuco, Samuel, Jueces, los libros históricos, etcétera. Pero los del norte, los samaritanos, solamente considerarán como libros inspirados el Pentateuco, que por cierto contiene diferencias con los del sur, el Pentateuco samaritano, que hasta nuestros días existe. Y es una versión más antigua, literalmente hablando, literariamente hablando, que la del sur, que el Pentateuco del sur. Claro, el Pentateuco del norte le da preeminencia al templo a Siquén como ciudad santa, al monte Garizim. En cambio, el Pentateuco del sur le da preeminencia al monte Sinaí, etcétera. Entonces, es una cantidad enorme de diferencias entre estas dos regiones. ¿Logré explicarme? Oh, sí, muchísimas gracias. Everardo, mi hermano, dime. En alguna Biblia recuerdo haber visto cuatro libros de Reyes, dos de Samuel y dos de Reyes. No sé si a alguien le haya tocado ver algo así. Eh, 4 Reyes libros. uno Samuel, Reyes 2 Samuel y luego Reyes 3 y Sí, Reyes. sí, porque eh, eh, el libro de Samuel en unos momentos fue considerado como libro de los reyes, porque narra el momento de cuando se establece los primeros reyes, Saúl y luego David. Se les llegó a dar el nombre de primero y segundo de los reyes, y luego los actuales reyes uno y dos eran el tercero y cuarto, por esa misma razón. Pero Ok, muchas gracias. los que en esas Biblias le llaman primero y segundo de reyes son los que hoy son Samuel 1 y Samuel 2. Bueno, muy bien. Maestro, Dime Jesús.
Disculpen, para puntualizar nada más, Sí. el templo, en tiempos de Samuel o donde estaba el sacerdote Elí, ese templo se encontraba ¿en qué parte, maestro? Siquem. Ah, Siquem, que está en lo que hoy sería Samaria, unos 30 o 40 kilómetros al norte de Jerusalén, más o menos. este, sí, maestro, es que la pregunta, bueno, no era en Silo o es lo mismo, maestro. También, sí, Silo, eso es bien interesante. El templo estuvo en Silo y fue movido a Siquem, y Siquem fue, y qué bueno que me corriges, qué bueno que me corriges, estoy acomodando mis ideas. En tiempos del profeta, del sacerdote Elí, el templo está en Silo. De hecho, se los pongo en la presentación un poquito más adelante. Eh, Ah, Permítanme, creo que, permítanme. Sí, aquí está. Noten por favor en este mapa, aquí está Silo. ¿Lo alcanzan a ver? Y vean, Jerusalén va a estar, aunque todavía no existe la ciudad de Jerusalén, está por acá. Y Siquem está aquí, muy cerquita, a un ladito. Entonces, Profesor, Siquem ok, es, de acuerdo. podemos decir, está en Siquem porque era el centro administrativo, pero efectivamente, el nombre preciso es Silo. Muy, Gracias. ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Dime, Betty. sí, ¿en qué año o sea, en qué año estuvo ya fundada la ciudad de Jerusalén? Va a ser durante el reinado de David. Faltan más o menos unos 30 o 40 años. Todavía no Oh, existe Jerusalén. La, muy bien, lo que eventualmente llegará a ser Jerusalén, en este momento se llama Jebús. Jebús. Y los que viven ahí se llaman jebuseos. Y los jebuseos tienen un templo, pero que no es dedicado a Yahvé en ese lugar. Y en ese lugar se pondrá el templo para Yahvé. Eh, Ah, eh, bueno, pero vamos a avanzar a eso más adelante. ¿Hasta aquí todo bien? gracias, profesor. Sí, gracias. Este es el santuario. En este momento, ¿quién es el sacerdote aquí? No es un templo, es el santuario, el tabernáculo. Ahí se ve a un ladito la imagen de un sacerdote, se alcanza a ver, y podemos ver que ese que está ahí es el sumo sacerdote. ¿Por qué lo sé? Porque no viste de blanco, solo de lino, sino que además trae algo así como un mandil y de color púrpura, o más bien como azul profundo. Eh, Trae un pectoral en el pecho y trae una diadema, justo como el libro de el Éxodo y el de Levítico indica que se tiene que vestir el sumo sacerdote. Para este tiempo, ¿quién es el sacerdote? Es un hombre que se llama Elí. Elí es el sacerdote. Eh, en el templo sirven mujeres que ayudan, hay mujeres que están consagradas, pero no tienen funciones sacerdotales. Ellas mismas sirven como una ofrenda a Dios su vida entera, pero al mismo tiempo realizan funciones pues más prácticas, sirven a los sacerdotes, eh, se dedican a la oración constante, son guardando las diferencias que debemos guardar algún tipo de monja, algún tipo de monja, no lo son, pero es algo así, son unas consagradas. Pero también hay mujeres piadosas que por algún tiempo se dedican a estar en el templo. Había una mujer casada que se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos. Ana pidió a Dios un hijo y quedó embarazada. De este hijo, ella sintió que Dios la escuchó y le puso el nombre de Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Este Samuel fue consagrado al templo
Vean, ahí está el sacerdote Elí, con su pectoral, con su efod, con su, túnica de lino, y ahí el pequeñito pues es Samuel, que ha sido entregado al templo como un consagrado, como una ofrenda a Dios. Pero Samuel, que sepamos, no es de ascendencia sacerdotal, entonces, al menos que sepamos, no puede ser consagrado sacerdote del santuario. Sin embargo, quién tenía la principal probabilidad de ser sacerdote a la muerte de Elí? Cualquiera de sus dos hijos de sumo sacerdote. Los hijos de Elí se llaman Hofni y Finhas. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia creo que es el capítulo 2 o 3, permítanme. Eh, sí, capítulo 2, Capítulo 2 verso versículo 12. 11. Sí. Allí el libro de Josué, de Samuel, nos narra acerca de los dos hijos de Elí, De Hofni y Jofni y Finhas. Pinjas. Estos dos muchachos eran una auténtica calamidad. Las ofrendas que eran para Dios y que nadie podía comerlas, la carne, la grasa de las vísceras que se tenía que poner en el altar de sacrificio, se la comían ellos. Era un enorme sacrilegio. Noten ahí cómo está en esta imagen que les pongo, allá atrás hay un sacerdote, ¿lo alcanzan a ver? Que está en el altar de sacrificio, en el altar de sacrificio que tiene fuego, donde se pone la carne encima y se quema. Y acá está una pequeña olla donde se desgrasan las vísceras que son exclusivas para Dios. Bueno, ahí están estos dos muchachos, hijos de Elí, que tienen sus sirvientes y les dicen a sus sirvientes, oigan, vayan y tráiganos de la carne y de la grasa consagrada a Dios. Es un sacrilegio enorme. Estos dos muchachos eran así, agarraban las ofrendas que la gente llevaba y se las comían ellos. Pero no solamente eso, según mismo describe el capítulo 2 entre el versículo 12 y hasta el versículo 26, estos dos muchachos se metían con las mujeres consagradas del templo. O sea, ya, espero, no sé si necesite ser más explícito. Hacían sus tropelías en la entrada del santuario, lo cual era una abominación incluso mayor, un sacrilegio más grande. Evidentemente, nos narra la Biblia, el libro de Samuel, que estos dos muchachos no tenían el visto bueno de Dios. Entonces, van a ver ahí en su Biblia, a partir del versículo 27, cómo Dios castiga a los hijos de Elí, a Hofni y Finhas. Y entonces como ustedes pueden ver en el capítulo 3, váyanse al capítulo 3, donde comienza la vocación de Samuel. Samuel, sin ser digamos, el candidato natural a ser el sumo sacerdote del templo, es el que eventualmente es escogido por Dios para ser sacerdote del templo. Entonces Samuel tiene una triple función. Es un juez, como los jueces que ya vimos, es un sacerdote y es un profeta. Samuel es una prefigura de Cristo. Cristo sumo rey, legislador, Cristo sacerdote, Cristo profeta. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos cuando nos bautizamos? Sacerdotes, profetas y reyes. Lo recuerdan muy bien de sus clases de catecismo. Hasta aquí todo bien, todo en orden. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar, antes de entrar en el contenido de los dos libros, de la ficha técnica. El libro se llama, en el idioma de los hebreos, en la Tanaj se llama el Nevi Roshoim, así se llama, o libro de los profetas anteriores.
el autor, aunque la tradición judía y eventualmente también la tradición cristiana con los padres de la iglesia se lo atribuyen al puño y letra de Samuel, continuado por dos personajes que se narran ahí mismo, después en el libro de Crónicas, Natán y Gad. La evidencia científica nos muestra que es obra de la misma escuela deuteronomista. Esta serie de escritores, redactores, compiladores y editores que lo crean en un periodo de tiempo más o menos largo. Esta es la opinión de publicaciones católicas del más alto nivel, como el Comentario Bíblico de San Jerónimo, ahí lo pongo en el segundo punto, o la Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino es una edición de la Biblia del Padre Shekel, que se lo atribuyen a la escuela deuteronomista. Casi todos los académicos del mundo le atribuyen Samuel, los dos libros, a esto que hemos conocido como la escuela deuteronomista. Esta escuela, la deuteronomista, interpretó la historia de Israel a la luz de la teología de la alianza y la fidelidad a Yahvé. Cómo la fidelidad a Yahvé trae bendición y la infidelidad trae el desastre. ¿Cuándo se hizo? No se hizo en el tiempo de Samuel. Samuel vivió en el siglo XI, entre el siglo XI y siglo XII. Este libro, primero fueron tradiciones orales que se pasaron de generación en generación y se vino comenzando por ahí del siglo VIII y se terminó de escribir por ahí del siglo VI, poquito después del exilio en Babilonia, por sacerdotes que estaban exiliados en Babilonia y que por miedo a que las tradiciones orales del pueblo, estando exiliados en Babilonia, se perdieran, decidieron poner todas estas tradiciones por escrito. Algunos textos les llegarían, entonces son parte de la escuela deuteronomista, deciden poner por escrito el libro de Samuel. Es muy probable que estos sacerdotes exiliados hayan tomado textos aislados que narraban la historia de el juez y profeta Samuel, las crónicas del rey David y otras posibles crónicas del rey Saúl, y que de todo esto se haya hecho un único texto que es el libro del profeta Samuel. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Muy bien. Esto ya lo comenté, fuentes y redacción del documento. Bueno, es posible que tengamos primero tradiciones orales, segundo un documento que ya no existe que se llamaba las crónicas de Samuel, otro que se llamaba las crónicas de David y otro que posiblemente se haya llamado las crónicas de Saúl. También es posible que haya contado con algunos se haya formado con partes de algunos textos aislados como cánticos que la gente cantaba y que se transmitían de generación en generación. Voy a leer el último punto. Dice, estas tradiciones fueron recopiladas y teologizadas. Explico esta palabra. Los redactores finales, la escuela deuteronomista, no solo recopila los documentos, sino que les da un orden lógico y además, donde parece haber contradicción, lo corrigen, pero además, donde hay un punto que a ellos les parece incongruente con lo que ellos consideran la teología que Dios tiene para el pueblo, lo corrigen, lo modifican. Podemos decir que, humanamente hablando, la escuela deuteronomista es el autor. Aunque ustedes lo saben de su clase de introducción a la Biblia, el autor principal es Dios. Ustedes recordarán que cuando tomaron su clase de introducción a la Biblia les explicaron que si bien Dios
utiliza hombres y los inspira, no significa que Dios anule a los hombres al momento de escribir el texto sagrado. Dios utiliza al escritor sagrado con todas sus limitaciones, con todos sus prejuicios, con todos sus sesgos, con su lenguaje limitado, con sus conocimientos históricos, geográficos y científicos limitados. Esto significa que la Biblia no sea confiable, no. Significa que ha quedado plasmado todo aquello que Dios ha querido de manera inerrante para nuestra salvación, aún a pesar de las limitaciones del escritor humano. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, mis hermanos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué periodo histórico se narra? Bueno, se narra desde el nacimiento de Samuel y su consagración como un consagrado del santuario, de la tienda del encuentro, hasta la vejez del rey David, más o menos entre el año 1050 y 970 antes de nuestro Señor Jesucristo. Narra el periodo de transición entre familias tribales o comunidades tribales con líderes no muy perfectamente definidos, los jueces, a una monarquía, empezando con Saúl y después con el rey David. ¿Qué incluye este libro? Bueno, incluye el final de la época de los jueces, el inicio de la monarquía con Saúl y la unificación de las 12 tribus bajo la autoridad de David, y David siendo consagrado rey de todos en la ciudad del norte de Siquem, muy cerca de lo que será Silo. Y al mismo tiempo, Saúl conquistando Jebús y estableciendo ahí el lugar donde se va a establecer de manera definitiva primero la tienda del encuentro o tabernáculo, y años después con su hijo Salomón, el primer templo, el templo de Salomón. Hay una historia en la que no voy a profundizar mucho, solo lo diré. David, al momento que conquista Jebús, lo conquista no por la guerra, de hecho hace un pacto con los jebuseos y les dice, miren, pues yo ya he conquistado otros lugares y esta montaña, este monte alto, me gusta para que sea el lugar de adoración de mi pueblo. Claro, había una razón. La razón era que según la tradición del pueblo de Israel, ahí en esa montaña, Abraham había ofrecido a su hijo Isaac. Había varias razones. Entonces les dice a los jebuseos, pues esto es por la buena o por la mala. Y adivinen qué dicen los jebuseos. Bueno, pues va a ser por la buena. Te vamos a dar nuestra ciudad, te vamos a dar nuestro santuario, nada más permítenos ser sacerdotes junto con tus sacerdotes. Hay una mezcla ahí interesante de sacerdocios, muy interesante. Da para un curso entero, pero se los comento para dejarles la espinita clavada. Este curso de cómo se forma el sacerdocio lo ha dado el padre José Estrada de una manera magistral e impresionante. Muy bien. ¿Cuáles son las líneas teológicas principales? Aquí establecí solo 5 del libro. Primero, Dios como dueño de la historia, que nada sucede sin que Él lo permita. Pero por otro lado, que Él permite el libre albedrío y que en su designio eterno Dios tiene plena sabiduría, plena soberanía en todo lo que sucede, pero considerando el libre albedrío del hombre que Dios conoce de antemano. Segundo, el poder de la unción divina. ¿A qué me refiero? A que la legítima autoridad del pueblo de Dios tiene que ser un ungido de Dios, un Mashiach, un Mesías. En este caso, Saúl va a ser ungido, se le va a derramar aceite, va a ser un Mashiach, y luego
David también va a ser un Mashiach, Mesías, ungido. Y esto para mí es muy importante porque yo voy a hacer teología de esto. El pueblo de Dios tiene legítimas autoridades, ungidas por Dios. No basta que una persona diga, yo ahora, a partir de ahora, soy pastor de la iglesia y síganme, Dios me ha ungido. Bueno, eso sucede mucho fuera de la iglesia católica, pero yo, Samuel, entiendo, valoro y agradezco a Dios las legítimas autoridades, nuestro Papa y nuestro Obispo. Muy bien. La fidelidad a la alianza, es decir, punto 3, que el éxito de la vida material y espiritual del pueblo depende de su fidelidad a las diversas alianzas que ha establecido con Dios. La primera de ella, la alianza del Sinaí y los 10 mandamientos. Otro aspecto importante es el papel del profeta, en este caso Samuel, como, primero, actúa como sacerdote, pero además actúa como el que unge a los reyes, pero además es el que corrige a los reyes, el profeta. En este caso, a Saúl y a David. Y la parte que es más importante es que a partir de este momento, en este libro se establece el deseo de Dios para tener un linaje en su pueblo, descendientes como reyes legítimos, descendientes de David. Es en este momento cuando se establece lo que será la dinastía davídica, de la cual nuestro Señor Jesucristo es descendiente. Este evento sucede cuando, una vez ya establecido David en Jerusalén y ya habiendo puesto el tabernáculo, la tienda del encuentro en su lugar, David se construye a sí mismo un palacio y luego empieza a reflexionar, caray, yo tengo un palacio de material, de piedra bonito, pero el templo de Dios sigue siendo una tienda de campaña. Entonces él piensa y dice, voy a hacerle una casa a Dios. Y en sueños Dios le responde, no, tú no me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa a ti que gobernará por siempre a mi pueblo. Le está diciendo, tus descendientes van a gobernar. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien, mis hermanos? Muy bien. Una breve síntesis teológica de esto. Los libros de Samuel, ambos representan la historia de Israel como una teología narrativa de la alianza. Dios elige, unge, corrige y sostiene a su pueblo, manifestando que la realeza humana está subordinada a la realeza de Dios. Y David, figura central del relato, es prototipo del Mesías prometido. Es decir, David es prototipo de nuestro Señor Jesucristo, cuyo reinado encontrará plenitud en Jesucristo. Esta parte ya se las compartí y también les compartí toda la bibliografía de donde yo he tomado estos resúmenes, que son solo autores católicos del más alto nivel. El padre Alonso Chequel, Fritz Mayer, el padre Giancarlo Ravasi, Roland de Bo, uno de los más importantes arqueólogos de la Biblia, y el comentario bíblico de la Biblia de Navarra. Aquí tengo yo mi Biblia de Navarra, una Biblia católica muy bonita, cuyo comentario bíblico es muy apreciado entre los estudiosos biblistas. Comentario bíblico me refiero a los comentarios que ponen a pie de página. ¿Hasta aquí dudas, mis hermanos? ¿Todo bien? Adelante, Silvia. Pues es una pregunta a lo mejor ingenua, pero No hay preguntas ingenuas. el rey David pues cometió ciertas irregularidades, se ¿Sí? arrepintió y Dios lo perdonó, pero a pesar de eso se le considera como una prefiguración de Jesús. Claro, sí, por supuesto, porque las prefiguras de Cristo no son figuras exactas. Recuerden que el Antiguo Testamento son las sombras, la luz, la claridad.
es el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Cristo se le considera el nuevo Adán, aunque hay un Adán original, nacido sin pecados. Dime, Carlita. No, estaba escuchándolo y a mí lo que me llamó la atención de hace rato era, bueno, si existe la genealogía y vamos a suponer, bueno, más bien también me pregunto, desde el Antiguo Testamento ya estaba marcada la genealogía de la descendencia donde procede Jesús, que es de reyes, porque los judíos no lo reconocen como reyes en aquel entonces. Y peor, ¿por qué no reconocerlo ahora que ya está por escrito, pues, Bueno, ¿no? me imagino que te refieres a la genealogía que nos narra principalmente Mateo en el capítulo 1. Ujú. ¿Sí te refieres a esa genealogía? Sí, así Bueno, es. tengo que resaltar aquí, no sé si ya estudiaron ustedes el Evangelio de San Mateo, la genealogía que nos narra Mateo no es una genealogía literal o exacta de de todos los ascendentes del Señor Jesucristo. Es un arreglo literario para que te dé 14 generaciones de 14 en 14 3 veces para dar un significado simbólico. No quiero profundizar mucho en el significado simbólico de Mateo capítulo 1, pero, No es exacto, pero, entonces. los judíos, el Ajá. judaísmo de aquel tiempo, posterior a nuestro Señor Jesucristo, aseguraban, y de hecho esto está plasmado en el Talmud, otros escritos sagrados de los judíos posteriores a la época de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es descendiente de un soldado romano que tuvo relaciones con la Virgen María. Entonces, el judaísmo, de hecho, ha cuestionado y cuestionó siempre la correcta interpretación de la profecía de Isaías. Una virgen está encinta y dará a luz. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro cuando nos da la narración de el rico Epulón y el pobre Lázaro. ¿Recuerdan esta narración? Sí, Bueno, el Señor Jesucristo dice que el rico Epulón eventualmente está en el lugar de castigo y Lázaro está en el cielo. Entonces, el rico Epulón, que no sabemos su nombre, Epulón significa que vivía en opulencia, le dice, manda a Lázaro que me dé una gotita de agua. Abraham le dice, no podemos, no hay comunicación entre ustedes y nosotros. Le dice, entonces, padre Abraham, ve y que les bien. avisen a mis familiares para que no vengan aquí. Entonces le dice padre Abraham, tienen a los profetas. Si no le hacen caso a los profetas, ni aunque un vivo resucite, creerán, haciendo referencia a lo que iba a suceder. Ni aunque Oh, Cristo resucitó, ni con la resurrección de Cristo iba a ser suficiente para que creyeran. Ahora, el libro del Apocalipsis dice que uno de los signos de la venida del Hijo del Hombre es la conversión del pueblo judío. Entonces, eventualmente los judíos se convertirán a Cristo. ya. Muy bien. Maestro, Sí, adelante, Jesús. para preguntarle, Sí. de acuerdo a lo que nos comentó ahorita de la monarquía, también habría que considerar, bueno, habría que revisar que son los ancianos de Israel los que le piden a Samuel a un rey, ¿no? Porque le Sí, dicen, oye, si tus hijos no van a poder, por su comportamiento, no van a poder, seguir tu camino, pues asígnanos a un rey. Pero lo que me desconcierta es que el Señor le dice, no es a ti a quien te rechazan, sino a mí. sí. ¿Por qué ese comentario? Bueno, Por, sí, entendamos dos cosas aquí. sí. Una cosa es la realidad histórica y otra cosa es la teología, la interpretación teológica. La realidad histórica es que el pueblo de Dios siente que necesitan un rey que les dé cohesión, unidad
y que les ayude a organizarse para defenderse como un país contra sus enemigos, que son muchos y que viven alrededor. Esa es la realidad histórica y que de hecho les funcionó para poderse llamar un país. La interpretación teológica es: ustedes no necesitan rey, porque ustedes ya tienen rey y es Dios. Entonces, ustedes cuando me piden a Samuel, me piden un rey, están rechazando al único rey que necesitan, que es Dios. Ellos le insisten, Samuel va con Dios y Dios les dice: oye, esta gente, esta raza necia, me piden un rey y tú eres nuestro rey. Le dice: dales el rey que piden, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es la interpretación teológica. Ok, gracias, maestro. Muy bien, de hecho lo vamos a ver en un momento más. Tengo unos minutitos. Gracias. Vamos a hablar un poquito del contenido de los dos libros de Samuel. Primero, capítulo del 1 al 3, el nacimiento de Samuel, la adopción que Leví hace de él, el comportamiento de los hijos de Leví, Finhás y Hofni, un comportamiento indigno de los hijos del sacerdote que iban a heredar el sacerdocio. Y tercero, el llamamiento de Samuel. Todo esto es la vocación de Samuel. Vean el punto número 2, el bullet o el puntito 2 de la sección 1 dice: Samuel es llamado por Dios como profeta y juez, simbolizando la transición de la época tribal a la monarquía. Capítulos del 4 al 7, fracaso de la casa de Elí. ¿Qué significa el fracaso de la casa de Elí? El comportamiento pervertido de los hijos de Elí, Hofni y Finhás, y la razón por la cual los filisteos logran vencer al pueblo de Dios y toman como botín de guerra el arca de la alianza y se la llevan. Es en este momento cuando, por diversas razones, el arca no puede estar con los filisteos. Los filisteos ven la presencia del arca que han conquistado como botín de guerra como una maldición, regresan el arca, y es en este momento cuando Samuel emerge como líder del pueblo de Dios. Algunos autores piensan que Samuel no quería darles un rey al pueblo de Dios porque él quería ser el rey. Esas son solo especulaciones teológicas. No hay manera de conocer esa, es una especulación. Pero se los comento porque lo van a escuchar en algún momento. No sé, tampoco sería descabellado, ¿no?, que Samuel deseara ser el líder del pueblo de Dios, como sacerdote, como sumo sacerdote y además rey. Pero no sucedió. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Si Dios nos permite, la próxima semana terminamos Samuel y empezamos la descripción del libro de Crónicas. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas, mis hermanitos? No, Crónicas, no, Reyes. ¿Dudas, mis hermanitos? No, gracias, maestro. ¿Sienten nutritivo el contenido del curso? ¿Estoy logrando contribuir en algo a su formación? Siempre, maestro. Sí. Muy bien. Sí, cómo no, Para mí maestro. como el instructor es importante conocer su retroalimentación. Bueno, les agradezco mucho, no hago oración final y la hacen en su siguiente clase. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Sí, Dios le Gracias, bendiga, maestro. gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Hasta profesor. luego. Que Dios les Gracias. bendiga. Maestro. Gracias. Oigan, hoy es el día de los santos mártires, Anacleto, no me acuerdo su nombre, para que hagan se encomienden a estos mártires cristianos cristeros. Anacleto González Torres. Exactamente. Gracias, Rodolfo. Que Dios los bendiga, luego. mis hermanos. Sí, igualmente. Gracias.